¿La Biblia nos ha estado mintiendo durante miles de años? ¿Qué significa realmente la costilla de Adán? ¿Se ha preguntado alguna vez si una de las historias más famosas de la Biblia podría estar basada en un error de traducción? Durante siglos nos han enseñado que Eva fue creada a partir de la costilla de Adán, pero ¿y si no fuera cierto? Hoy descubriremos el significado oculto del antiguo texto hebreo y veremos la historia de la creación de la mujer desde una perspectiva muy diferente. Antes de empezar, escriba desde qué país nos está escuchando. Disfrute de la escucha y de las bendiciones de Dios. Hermanos y hermanas, volvamos hoy con ustedes al principio, al lugar donde aparece por primera vez la mujer. Abriremos el libro del Génesis y leeremos versículos familiares para todo cristiano. El Señor Dios puso al hombre a dormir, y cuando el hombre se durmió, tomó una de sus costillas y cubrió el lugar con carne. Y el Señor Dios hizo una mujer de la costilla tomada del hombre y se la trajo al hombre. ¿Cuántas veces hemos oído esta historia? ¿Cuántas veces nos han recordado que una mujer fue hecha de una costilla de un hombre, como signo de cercanía, unidad y destino a estar cerca, justo bajo el corazón y bajo la fuerza del brazo? Esta imagen está profundamente arraigada en nuestras mentes. La vemos en las escuelas dominicales, en las paredes de los templos, en libros y sermones. Decimos que marido y mujer son una sola carne y nos referimos a esta costilla como símbolo sagrado de la unión matrimonial. Esta imagen es realmente conmovedora y hermosa. Destaca la cercanía del hombre y la mujer, su destino de ser uno. Pero detrás de esta imagen poética puede haber algo mucho más profundo, sorprendentemente, invertido por nuestra percepción. Después de todo, preguntémonos, ¿por qué la costilla? ¿Por qué no el corazón, no el cuerpo, no el espíritu? ¿Por qué eligió Dios precisamente este hueso secundario? ¿Y lo eligió realmente? ¿O simplemente no entendimos bien lo que estaba escrito? Teólogos, lingüistas y eruditos señalan cada vez más que nuestra traducción tradicional de este pasaje puede no ser del todo exacta. El texto hebreo original utiliza la palabra Tsela. Y aquí es donde comienza el verdadero calentamiento espiritual para nuestros corazones y mentes. La palabra Tsela aparece unas 40 veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos no se traduce como costilla, sino como lado, costado, soporte. Por ejemplo, en Éxodo está escrito, y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, harás 20 tablas. La palabra Tsela se refiere aquí al lado del tabernáculo, el lugar santo donde moraba Dios. O pensemos en el tercer libro de los Reyes, donde se describen las cámaras laterales del templo de Salomón, y de nuevo se utiliza el conjunto. En estos pasajes está claro que no se trata de un hueso o de un pequeño detalle. Se trata de algo completo, importante, estructuralmente significativo. Entonces, ¿por qué se cambió la palabra entero por costilla en el Génesis? La respuesta está en la historia de las traducciones. La Septuaginta griega, creada mucho antes del nacimiento de Cristo, tradujo la palabra cela como una variante que podía significar tanto lado como costilla. Más tarde, la Vulgata latina utilizó la palabra costa, que ya significaba sin ambigüedad, costilla. Así, de una palabra hebrea con múltiples significados surgió una traducción estrecha, que se perpetuó más tarde en la cultura cristiana. Pero, queridos míos, cuando volvemos al verdadero sentido del texto, cuando penetramos en las Escrituras no superficialmente, sino con el corazón, se nos revela algo asombroso. Si Dios tomó de Adán no solo una costilla, sino un costado, esto significa que la mujer no fue creada de una mitad menor, sino de una mitad igual. Esto significa que Eva no es un derivado del hombre, sino su compañera, su apoyo, su mitad. Y aquí llegamos a una verdad espiritual muy importante. Durante siglos, este malentendido, esta costilla, ha sido la base para considerar a la mujer como menos importante, secundaria, inferior. ¿Cuántas enseñanzas se han construido sobre este hueso? ¿Cuántas percepciones distorsionadas? Pero Dios no creó a la mujer como menos importante. La creó a partir del costado, de la esencia misma de Adán. De la mitad, no de los restos. De cuerpo, espíritu y alma, como iguales. El matrimonio no es una jerarquía. No es comandante y subordinado. No es, él manda y ella ayuda. El matrimonio es unidad. Es cuando dos se convierten en una sola carne, como dice la Escritura. Es cuando el lado se funde con el lado y se forma un templo, vivo, santo, indestructible. Y si queremos construir familias, relaciones,
ministerios e iglesias sobre la verdad, debemos estar dispuestos a hacer las preguntas difíciles. Debemos estar dispuestos a poner a prueba incluso las cosas que hemos dado por sentadas. Porque la verdad no teme la exploración. Brilla aún más cuando está limpia de distorsión y superficialidad. Hoy, reto a cada uno de nosotros a considerar si no nos hemos perdido las profundidades de Dios al sustituirlas por imágenes cómodas. ¿No hemos sustituido la igualdad por la jerarquía? ¿Y no es hora de que devolvamos a las mujeres al lugar que Dios les dio desde el principio, no bajo nuestros pies, ni a nuestras espaldas, sino a nuestro lado? Cerca del corazón. Cerca del espíritu. Cerca del plan de Dios. Hermanos y hermanas, si en la primera parte hablábamos de la posible profundidad de la palabra hebrea, tsela, que muy probablemente significa no solo costilla, sino lado, rastreemos ahora el modo en que la palabra adquirió un significado firmemente arraigado en la conciencia cristiana. ¿Cómo sucedió que lo que podría haber significado algo completo, igual y significativo empezó a ser visto como un pequeño hueso? ¿Y cómo ha afectado esto a toda nuestra teología, cultura y comprensión del designio de Dios? Para entenderlo, tenemos que remontarnos al principio, a las primeras traducciones de las Escrituras. La traducción más antigua e influyente del Antiguo Testamento es la Septuaginta. Fue redactada en los siglos III y antes de Cristo en Alejandría, en la diáspora, donde el hebreo se iba alejando poco a poco del uso cotidiano, dando paso al griego. Los eruditos judíos tuvieron que traducir las Escrituras a un idioma que la gente pudiera entender. Y en el Génesis, cuando se trató de la palabra tsela, eligieron el equivalente griego, pleura. Aquí comienza nuestra historia. En efecto, la palabra griega pleura puede significar costilla, costado o flanco. Es más oscura que la hebrea tsela, pero ya prepara el terreno para una comprensión anatómica más que simbólica de este lugar. Los lectores griegos, privados del contexto hebreo, fueron entendiendo la expresión como un término literal para los huesos. Además, en la cultura griega una explicación física tenía un poder especial. Todo tenía que ser claro, concreto, material. Así que el primer aspecto del plan de Dios, la igualdad, empezó a perderse en la niebla del lenguaje. Pero la verdadera transformación llegó más tarde, en el siglo IV después de Cristo, cuando Jerónimo, un destacado erudito y traductor, empezó a elaborar la traducción latina de la Biblia que se conoció como la Vulgata. Jerónimo utilizó tanto el texto griego de la Septuaginta como el hebreo, pero frente a pleura lo tradujo como costa, palabra latina que solo significa costilla. En el sentido anatómico, corporal. Y fue en ese momento, hermanos y hermanas, presten atención, cuando se produjo lo que en la historia de la traducción se conoce como establecer una trayectoria semántica. La palabra tsela, que originalmente significaba lado, costado, soporte, se convirtió para siempre en costilla. Y este significado, por desgracia, resultó muy conveniente, para el simbolismo, la pintura, la retórica y, desgraciadamente, para reforzar las nociones ya existentes de subordinación femenina. En una sociedad dominada por los hombres, la idea de que la mujer había sido creada a partir del hueso insustancial del hombre encajaba perfectamente en el modelo general del mundo. En el caso de la Vulgata, esto fue solo el principio. En la Edad Media, se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica, la autoridad para toda Europa occidental. Todos los teólogos, artistas, monjes y predicadores basaban su fe en este texto. Una imagen se fijó en la mente de generaciones enteras. Dios toma una pequeña costilla de un hombre y crea una mujer a partir de ella. Eso es todo, fin de la historia. Sin explicaciones, sin dudas. Y nadie recordaba que podía haber algo más en la historia original. Y entonces llegó el siglo XVII y apareció una de las traducciones más famosas de la Biblia inglesa King James, conocida como la versión King James. Esta traducción se convirtió en el estándar, el clásico, el canon para todo el cristianismo de habla inglesa. Su influencia solo es comparable a la de la propia Vulgata. ¿Y adivina qué hicieron los traductores con el cel? Por supuesto, también eligieron la palabra rib, costilla. La tradición ya era demasiado fuerte. En ese momento costilla se convirtió casi en doctrinal. Desde entonces, este significado ha seguido viviendo y creciendo. Hemos visto miles de pinturas que representan a Dios extrayendo la costilla de un Adán dormido. Hemos oído cientos de sermones sobre cómo la mujer fue tomada, no de la cabeza para ser dominada, ni de la pierna para ser pisoteada, sino de la costilla para estar cerca. Sí, es hermoso. Pero sigue siendo un hueso.
Y si creemos que cada palabra de la Escritura tiene un significado, si creemos que Dios no es un editor aleatorio sino el creador del significado, ¿no deberíamos preguntarnos por qué eligió la palabra tsela en lugar de etchem, que en realidad significa hueso? Quizá porque Dios quiso decirnos algo más desde el principio. No se limitó a crear una mujer de hueso. Tomó partido. Tomó una parte. Dividió al hombre en dos seres para que pudieran volver a ser uno en la unión del amor. Pero los intérpretes, guiados por la lengua y la cultura de su época, tomaron decisiones que cambiaron la percepción de millones de personas. Amigos, esto no significa que no podamos confiar en las Escrituras. Al contrario. Significa que debemos cavar más hondo. Buscar la verdad no solo en la tradición, sino en el significado que está incrustado en las palabras desde el principio. Porque toda palabra de Dios está viva y activa. Y cuando abrimos de nuevo los textos antiguos al original, el Espíritu Santo puede inspirarnos de nuevo y revelarnos un designio que se ha escapado en el polvo de las traducciones. Hermanos y hermanas, ahora que hemos aprendido cómo la palabra entero se convirtió en costilla en nuestras traducciones, es el momento de plantear la pregunta definitiva: ¿y si Dios se refería realmente al costado y no al hueso? ¿Y si la intención del Creador era mucho más profunda que un simple acto anatómico? Parémonos a pensar, ¿qué cambia si empezamos a leer este texto como podría haber sonado en la lengua original? Todo cambia. Si la mujer no fue creada a partir de un pequeño hueso secundario, sino a partir de todo el lado de un ser humano, esto significa no subordinación, sino igualdad. No secundaria, sino creación. Ella no es el adorno del hombre, sino su compañera, su otra mitad, no en sentido poético, sino literal, teológico. Veamos cómo concuerda esto con el Génesis: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta frase ha sido durante mucho tiempo un símbolo del matrimonio. Pero cuando lo leemos en el contexto de entender a las mujeres como lados, nos damos cuenta de que refleja un retorno a la totalidad. Dios primero separó para luego reunir. El hombre y la mujer no son dos jerarquías separadas. Son dos partes de un todo. Y la finalidad del matrimonio no es el poder, ni el control, sino restaurar la unidad que se estableció desde el principio. Esta verdad se confirma en el Nuevo Testamento. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma: los maridos, pues, deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Quien ama a su mujer, se ama a sí mismo. Porque nadie ha odiado jamás su propia carne, sino que la alimenta y la calienta, como el Señor a la Iglesia. ¿Ves qué comparación tan poderosa? Pablo anima a los hombres a tratar a sus esposas no como dependientes, no como sirvientas, sino como a ellos mismos. Porque la esposa es carne de carne, al lado de ellos mismos. Esto nos habla de nuevo de una profunda igualdad y cuidado mutuo. En la misma carta, unos versículos más adelante, Pablo lo resume citando el mismo versículo del Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Llama a esto un gran misterio, señalando que esta relación refleja no solo la armonía terrenal, sino también la espiritual. La relación entre marido y mujer es un tipo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Cristo no suprime la Iglesia, sino que se entrega por ella. No la explota, sino que la ama, la protege y la purifica. Si una mujer hubiera sido creada de una costilla para ser inferior, más débil, subordinada, ¿estaría esto en armonía con la imagen de la Iglesia? Recordemos ahora la carta a los Gálatas. Ya no hay judío ni heleno, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto no significa la abolición de los géneros o de los papeles, sino que nos habla del mismo valor de todos ante Dios. El hombre y la mujer son uno en sentido espiritual. Esta unidad no la inventó Pablo, comienza en el Génesis, cuando Dios creó a la mujer no desde arriba ni desde abajo, sino desde un lado. ¿Puedes ver cómo una palabra puede derribar todo un sistema de puntos de vista? La palabra, costilla, se ha utilizado durante siglos como excusa para justificar la posición inferior de la mujer, en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Pero si Eva fue creada del costado y no del hueso, entonces no es una versión inferior de Adán, sino su mitad igual. Y esto no es solo un matiz gramatical, es una revelación teológica. Pensemos en cómo afecta esto a nuestras familias. Si construimos relaciones basadas en la igualdad y no en la dominación, nuestros matrimonios se convierten en un reflejo del amor de Dios. Si un hombre ve a su mujer no como una subordinada, sino como una parte de sí mismo, empezará a cuidarla,
escucharla y respetarla como a sí mismo. La esposa, a su vez, no sentirá miedo, sino seguridad. No presión, sino apoyo. Porque vuelven a ser una sola carne. Piensa en cómo afecta esto a la iglesia. Las mujeres ya no son, de segunda clase, en el culto. Ellas también son imagen de Dios. También son portadoras del Espíritu Santo. Dios habla a través de ellas tanto como a través de los hombres. Por último, consideremos cómo afecta esto a nuestra imagen de Dios. Si el hombre y la mujer están hechos a imagen de Dios, como dice el Génesis, entonces también hay una plenitud en Dios que se refleja tanto en la masculinidad como en la feminidad. Dios no es ni marido ni mujer. Él es la fuente de la que ambos emanan. Su designio es la armonía, no la dominación. Por eso, volver al verdadero significado de la palabra Tsela no es solo un descubrimiento filológico. Es un despertar espiritual. Es una llamada a volver al Edén, al principio, donde no había vergüenza, ni poder, ni dolor. Solo igualdad. Solo asociación. Solo amor. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.